Buenas tardes. Investigación de los Derechos Humanos, Proyecto Integrador. Alumno, David Magaña Tello. Facilitador, Gerardo Amacio. Introducción habla acerca de las comunidades indígenas en México. Sufren más la pobreza y la falta de oportunidades educativas, aunque los grados de discriminación varían en los estados, varían en los diferentes estados del país. Esto es un problema que no es solamente hacia los indígenas en general, porque por eso hay elementos importantes para ayudar la discriminación multicultural, como son instituciones que luchan por los derechos humanos e igualdad. Es la aceptación hacia los demás, en especial de aquellos que son más vulnerables, como grupos étnicos, personas con discapacidad, adultos de la tercera edad, etc. En la parte de abajo vemos una imagen donde ahora nos muestran los grupos vulnerables, como son niños, mujeres, ancianos, jóvenes. Por el simple hecho de ser jóvenes no son tomados en cuenta. Las trabajadoras del hogar, inmigrantes, la diversidad sexual también se ha hecho muy discriminada. Pero bueno, esos son los grupos vulnerables en los que vamos a hablar de la introducción. Esta es una imagen, pero todavía hay un poquito más de introducción. Fuertes contenidos discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, marginación y pobreza. Al marginar y discriminar, están violando los derechos humanos, porque todos tenemos los mismos derechos, pero un grupo en especial son los muchos indígenas que han llegado a negar sus orígenes y su lengua materna. Esto es otra imagen donde marcan que hay muchas personas, muchos indígenas que llegan a negar su lengua y sus orígenes por la discriminación. Aquí estamos manejando 4 lenguas con mayor número de habitantes, que es el náhuatl, el maya, el mixteco y el zapoteco. Esta es parte igual de la introducción. En una entrevista nos dice el señor Rafael Díaz Bermúdez, vocal ejecutivo de la Comapris, en una entrevista consideró que los censos de población reflejan un número inferior al real, ya que la discriminación muchos indígenas niegan pertenecer a una etnia y sobre todo que hablen una lengua indígena. El gobierno del Estado de México y con apoyo del gobierno federal han lanzado varios programas para que los indígenas acepten y se reconozcan como tal, ya que si lo hacen pueden ser beneficiarios de estos apoyos. Lo que quieren es que la gente no se sientan discriminadas por su lengua y que apoyen de alguna forma para la gente conozca sus dialectos y la importancia de la multiculturalidad en México, porque todos somos parte, tenemos amigos, tenemos familiares que son de otras comunidades. El objetivo de mi estudio es la diversidad cultural y los derechos humanos. Los derechos humanos en cada contexto van de la mano con la diversidad cultural. No se puede separar la diversidad cultural sin los derechos humanos, porque al discriminar a una cultura estamos violando sus derechos. Entonces es esencial, tienen que ir juntos. La discriminación de grupos étnicos por su forma de hablar, de vestir y costumbres. Al migrar a otros estados con un mayor número de habitantes se vuelven vulnerables por ser minorías. Son reprimidos al tener una cosmovisión diferente a la mayoría.
porque mucha gente sale de sus pueblos a las ciudades para vivir un poco mejor, pero ¿qué es lo que se encuentran con la discriminación de que pues, mucha gente no sabe hablar inglés, el español prácticamente? Entonces pues no hay una forma de comunicarse, entonces pues se comunican con otra gente que es del mismo pueblo y hablan por ellos, pero son discriminados porque no les dan el trabajo por lo mismo, que no saben hablar el español. Seguimos con otra diapositiva. El planteamiento de mi problema es identificar la discriminación hacia los indígenas en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, y su pérdida de identidad en el año 2010 y el 2015. Vamos a hacer la investigación. Es mi planteamiento de mi problema. Hay que verificar cuáles son las estadísticas y las personas que han sufrido. Mi objetivo es un enfoque mixto, poder tener un parámetro y una encuesta para generar una investigación acerca de la discriminación en mi localidad hacia los indígenas y su pérdida de identidad. Como podemos ver una estadística del 2015, el porcentaje de 3 años y más hablantes de lenguas indígenas ha aumentado. Mis preguntas de investigación. ¿Qué tanto te sientes discriminado cuando hablas alguna lengua madre en la ciudad? ¿Has sentido que el gobierno los ha apoyado para no perder su cultura dentro de la ciudad? ¿Has encontrado algún empleo donde puedas hablar tu dialecto? ¿Conoces personas que hayan sido discriminadas por su vestimenta? ¿Qué haces tú al respecto cuando ves a alguien que está siendo discriminado? ¿Conoces a alguien que haya sido discriminado por el gobierno? ¿Has tenido algún apoyo gubernamental por hablar alguna lengua indígena? Sí y no, ¿y cuál? ¿Te gusta la lengua indígena? ¿Te has sentido menos por saber hablar un dialecto? ¿Te gustaría que todos fueran tratados por igual y sin importar su etnia? Pues mi justificación. Las razones de mi investigación es tener una expectativa más amplia y hacer valer los derechos humanos de los indígenas en mi comunidad. Mi comunidad es Ecatepec de Morelos. Apoyar la diversidad cultural que todos tenemos derecho sin importar tu color de piel, tu vestimenta o el dialecto de cuna que cada individuo conlleve, para que ellos estén enterados y sepan hacer valer sus derechos, que nadie puede discriminarlos y que están orgullosos de sus raíces. También para que nosotros que somos de la ciudad conozcamos todas las hermosas culturas y tradiciones de nuestro país y que nos orgullezcamos de nuestra diversidad cultural. Asimismo, damos a conocer los derechos de cada persona de diferentes etnias, porque aquí tenemos una imagen donde se ve una cabeza olmeca, la pirámide de Teotihuacán. Eso es lo que nos conforma a nosotros. Eso, el Día de Muertos, que es una cultura, una tradición prehispánica y ahora sí prácticamente en todo México se celebra. Esa es la diversidad cultural que forma un país. Mi limitación espacial se llevará a cabo en la cabecera municipal de Ecatepec, porque es la zona donde se encuentra la mayoría de las personas de origen indígena.
Aquí podemos ver que es el Estado de México, y este es el municipio de Ecatepec, que colinda con Tecámac, Coacalco y Atenco. Mi población va dirigida hacia las personas de hombres mayores de edad, que alrededor son de 100 comerciantes que hablan la lengua indígena. Esto es en la cabecera del municipio de Ecatepec. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran, donde elaboran o venden sus artesanías. Es donde se encuentra la mayoría de la población indígena. Mi marco teórico, mi artículo es discriminar en contra de la población indígena en México. Mi enlace y la descripción nos da una variación de datos sobre la discriminación en la población indígena y los derechos humanos. México en cifras. De acuerdo con el INEGI, en el Estado de México, en particular en el municipio de Ecatepec, se encuentran 1.74% de personas indígenas en su alrededor, que son 659,000 personas indígenas. Es un municipio con un índice muy bajo de lengua indígena. Hay otros municipios que tienen mayor cantidad de hablantes de lengua indígena. Luchar contra la discriminación de los pueblos indígenas. Este es un artículo que nos habla acerca de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007. Ahí es cuando se proclama la discriminación y hacer valer los derechos. Así, la discriminación hacia los pueblos indígenas por su lengua. En este artículo nos habla sobre la discriminación que utiliza su lengua materna en las grandes ciudades, la exclusión social, y generamos que lenguas indígenas sean combatidas con el español forzado. ¿Qué quiere decir? Que llegan a la ciudad y dejan de hablar su lengua natal para no sentirse discriminados, y empiezan a perder, empiezan a hablar forzosamente el español, y el idioma español ya se lo transmiten a sus hijos, y ya no les transmiten el lenguaje indígena o de su cuna, ¿no? Sus culturas. Mi metodología. Yo utilicé la metodología mixta, que promueve la idea de la complementariedad de métodos de la investigación, especialmente en los campos ciencias sociales y de humanísticas. La metodología mixta utiliza la cuantitativa y la cualitativa para conocer una estadística cerca o precisa en números, pero la cualitativa nos habla de cómo llegar, o sea, cómo saber lo que sienten las personas para verificar cuál es su problemática. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer la investigación científica de las ciencias sociales? Pues fue muy agradable, porque en realidad me dio a entender un poquito más el conocimiento que se debe de tener hacia los derechos humanos y la multiculturalidad que todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Agarramos unas tradiciones como el Día de Muertos, que es de mucho tiempo, es prehispánica, y la seguimos utilizando. Fue muy padre para mí hacer esta investigación y tener un poco más de conocimiento acerca de las formas de conocer una investigación, los métodos.